Welcome to Intellect and Imagination in Spanish, a series of interview and literary conversation in Spanish with writers, artists, scientists, and creators from Spain and Latin America. ¿Qué tal, Mónica? Mucho gusto, Mariano. Excelente. Mariano, bueno, ante todo es un honor tenerlo a usted y a María Antonieta, dos grandes personalidades dentro de la cultura de Bolivia, dentro de la memoria histórica de Bolivia. Y para eso hemos preparado esta mesa, justamente una mesa de diálogo, de entendimiento, de encuentro. Me gustaría primero empezar, Mariano, háblenos de usted. ¿Cómo nace su curiosidad, su interés por la literatura, por la cultura de su país? ¿Cómo nace esa inquietud? Ya, bueno, he tenido el privilegio de tener una familia con biblioteca, cosa que no es frecuente en América Latina. Y lamentablemente ahora ya se construyen los departamentos sin bibliotecas. Ese sitio es para el bar, ¿no? El bar o la enorme televisión. De manera que hemos vuelto hemos involucionado culturalmente. Pero bueno, en mi caso, yo tuve la suerte de contar con un buen profesor de literatura del Colegio La Salle, un hermano de La Salle, y luego con los jesuitas también, que son más cultos todavía. Y el jesuita me enseñó a amar los libros fuera de mi ambiente familiar. De manera que he tenido esas ventajas y ese incentivo. También muy joven trabajé en la Biblioteca Nacional de Bolivia con Gunnar Mendoza, que él estuvo 50 años al frente de la biblioteca y descubrió documentos fundamentales para la historia del país. Bueno, él me enseñó también un poco la investigación, el afán de investigar y de preservar los papeles, porque había la costumbre terrible en Sucre de usar los papeles de la colonia para envolver los dulces que se vendían en la calle. Es decir, no importaba el contenido del libro, lo desguazaban y ahí ponían algunos dulces y los vendían. En fin, era parte del subdesarrollo. Pero ahora tenemos ya una linda biblioteca nacional y quizás se pueda construir una nueva y más grande cerca a la ciudad de Sucre. Justamente hablando de la importancia, algo importantísimo que acaba de decir Mariano es la base de la transformación social está en la educación de las personas y algo fundamental es la lectura, porque a través de la lectura entramos al conocimiento y además del conocimiento hacemos que la historia no se repita, porque quien conoce la historia hace que no se repita. Anécdotas de su época, Mariano, las anécdotas suyas en la universidad, luego esa transformación de Bolivia, de la mano viene de cambios presidenciales. Sí. Sí. Bueno, sucede que a mí me doctorean en Bolivia porque se supone que habiendo pasado por la universidad uno es doctor, pero no es mi caso. Yo estudié Derecho unos cuantos años y tuve la oportunidad de viajar como secretario de embajada a Roma y a Londres, que esas han sido mis universidades. Pero mi caso es pues muy ínfimo ante la masa de gentes que no tienen oportunidades y que salen de sus estudios universitarios con muchas deficiencias. Incluso
tenemos cada vez más profesores de secundaria, del ciclo medio, pero los alumnos desconocen la historia del país, son incapaces de hacer un cálculo, de llenar un cheque, de nadar. Una de las tragedias que yo pienso que tenemos en Bolivia es que en el altiplano, donde hay varias ciudades importantes y muchas poblaciones, no se conoce la ducha. La gente nunca ha tomado una ducha. Y eso tendría que ser elemental. O sea que hay un divorcio entre el agua y el ser humano. Otra cosa es el oriente, donde hay los ríos donde la gente se baña y con frecuencia por el calor. Pero tenemos esa falencia en el altiplano lamentable y no se han construido, se han hecho muchos colegios nuevos, bonitos de aspecto, pero donde el agua está ausente. No hay duchas para los muchachos y para las chicas. En fin, hay una cantidad de complejos, pero tú me preguntabas cuál ha sido mi experiencia. Yo he sido ministro de Educación y Cultura en 3 gestiones breves por los golpes militares. Pero en todo caso, ahí pude conocer de cerca la realidad de nuestras escuelas y las falencias de nuestros profesores. Y escribí un libro que se llama Salvemos a Bolivia de la Escuela, que un sector del magisterio pensó que era un ataque directo a ellos, pero no, era al sistema. No se tomaron el trabajo de leerlo. Y nuestra escuela proviene de los modelos europeos del siglo XIX, y con la emergencia de la pandemia nos hemos encontrado desnudos en la educación. Es terrible porque se pretende que sea una educación virtual, pero los muchachos no tienen acceso al Internet, la gran mayoría, o no tienen equipo en las casas, en los hogares. Algunos dependen de sus celulares. Así es que ese es el drama que tenemos. El año pasado ha sido un año perdido para los jóvenes y este se anuncia igual. Recuerdo que ayer el presidente argentino ha resuelto cerrar las escuelas y esto está causando un problema fenomenal en la Argentina. Hay mucha resistencia en Buenos Aires, en todo el país, a que los alumnos ya no puedan ir a la escuela. Sí, es que realmente tenemos que empezar ahí cambiando la educación y creo que también es una iniciativa que tiene que nacer también fuera de las aulas. El hecho de educar a la comunidad en todos los aspectos. Exacto. Desde crear espacios comunitarios donde hay educación en todos los ámbitos y educación en diferentes aspectos como es la ética, como es la moral, como es el entendimiento, la comprensión y sobre todo hacer que la gente valore la historia de su país. ¿Sí? Me comentó usted que había sido diplomático. Ahí tienes otro problema. Hay un déficit de autoestima en la gente, porque además este país ha perdido guerras internacionales. Hay un complejo en ese sentido. No tenemos acceso al Pacífico. Es muy difícil salir al Atlántico. O sea que es un país cerrado en sus montañas y en sus llanuras del trópico. Pero lo que tú dices es muy cierto. Se necesita elevar la autoestima de los jóvenes y para eso ellos tienen que conocer la historia y valorar lo bueno y lo malo, porque no es cuestión de edulcorar
los textos o mentir. Pero es el país que hemos heredado y que lo tenemos que preservar y respetar. Hace muy poco tiempo, hace 2 años, 3 años, se quemó el bosque chiquitano, que es equivalente al tamaño de Suiza. Y bueno, y era con leyes dictadas por el gobierno para aumentar lo que se llama la frontera agrícola, para poner más ganadería, para venderle a la China, carne a la China. Y bueno, nos hemos quedado sin el bosque y eso va a tomar décadas para restaurar. Es interesante, cuando vemos Bolivia desde afuera, la vemos con admiración. Cuando hablamos sobre los escritores, por ejemplo, para nosotros el hecho de haberla conocido a María Antonieta, vimos un talento si fuera europea, sería otro argumento que utilizaríamos a ese nivel de personalidades, de grandes mujeres, de personas intelectuales que contribuyen en la sociedad. Esto es interesante ver cómo sucede que nosotros desde fuera vemos esta riqueza que tiene Bolivia, culturalmente, geográficamente. Entonces, a veces digo que tenemos que crear un concilio, un diálogo entre todos para poder desarrollar en beneficio del propio país. Entonces, sería interesante, a partir de ahí, yo creo que podríamos entrar en el tema que es fundamental, en los aspectos de la problemática del entendimiento, estos aspectos donde la burocracia destruye el diálogo, el consenso. ¿Qué es lo que detiene el desarrollo de un país? En este caso, Bolivia. Evidentemente, como no hay hace casi 20 años, en los últimos 15, ha habido ha estado en el poder y sigue ahora el movimiento al socialismo, que es supérstite de Venezuela y de Cuba. Sí, se ha tomado esos modelos para el desarrollo, pero no ha habido inversión. Como no hay inversión, entonces no hay empleos. Y como de algo tiene que vivir la gente, ha crecido la planta burocrática de una manera descomunal. Se han creado empresas del Estado que son deficitarias y no hay inversión en minería, que era de lo que vivía el país. Se están acabando los contratos con Brasil y la Argentina de venta de gas porque ya no producimos gas, porque no se ha hecho inversiones en exploración. Así es que es un círculo vicioso. Estamos viviendo en Bolivia los coletazos finales del socialismo del siglo XXI. Es un drama. Y lo curioso es que la gente aquí, tenemos muchos venezolanos refugiados que piden limosna. Son familias que están a la vera de los caminos, en los parques, en fin, viendo cómo sobreviven. De Venezuela han salido 5 millones de personas con el régimen de Chávez y de Maduro. Así es que el porvenir en ese sentido es bastante oscuro para mi país. Exactamente. Es lamentable esto que está pasando y realmente no podemos hablar. La base fundamental de un país es el desarrollo, pero el desarrollo también tiene que venir con la empresa, con las fuentes de empleo. Si se destruye la empresa privada, si se destruye el empleo, ¿qué le queda a un país? O sea, creo que también hay que incentivar en la gente esa posibilidad de desarrollo de un país. Así es. Porque las empresas privadas son empresas de los individuos, de las personas, de las familias que contribuyen al desarrollo del país. ¿Cómo es que eso no lo entienden los gobiernos? Sí, sin duda alguna, pero como mal de muchos consuelo, o mal de, ¿cómo es el refrán? Mal de muchos consuelo de pocos.
en el Perú es posible que suba al gobierno un maestro de primaria. No importaría eso, claro que importa su preparación, pero el hombre quiere nacionalizar las empresas del petróleo, que es de lo que vive el Perú, entre otros bienes que tiene. Así es que es un programa de izquierda que en un país vecino, Bolivia. Es grave, en buena hora hay un régimen liberal partidario de la empresa privada y de la inversión, que es el del Ecuador. Pero está un poco más lejos. La influencia del Perú es notoria sobre nosotros, y la de la Argentina también, que es un caos. La Argentina está con una pobreza del 43%, la mitad de la población se ha vuelto pobre. Era un país de clase media. Hasta la Segunda Guerra, hasta que llegó Perón, figuraba entre los 10 países más adelantados, como era Cuba también. Pero bueno, nos ha caído esta maldición política. Y desde su perspectiva, ¿qué manera o cuál sería el cambio posible para no solamente cambiar la mentalidad de las personas, sino para que las personas reflexionen en estos cambios que benefician a la persona y que benefician a los más cercanos, que son su familia y luego sus herederos? Entonces, lo que me afecta a mí afecta a los que vienen después. Entonces, desde su perspectiva, ¿qué permitiría el cambio de la sociedad? ¿Qué hace falta en nuestras sociedades para mejorar? Lo grave es que el gobierno que se instala niega todo lo anterior. Tienen el complejo de Adán. Piensan que están descubriendo la pólvora o el agua caliente, pero están totalmente ideologizados. Y en el caso de Bolivia, estamos con el drama de la anterior presidenta, que está detenida, injustamente detenida, porque un mandatario tiene que ser sometido a un juicio del Congreso, y aquí un fiscal de tercera o un juez de cuarta la han puesto en prisión. Esa es la realidad del que no está conmigo, está contra mí, que es lo que la regla de esta clase de gobiernos. Entonces no hemos llegado a un clima de entendimiento y de diálogo. Sí, qué interesante. Pero el gobierno ha perdido 4 gobernaciones en las elecciones generales. Ojalá que eso les dé que pensar. Hoy día el movimiento al socialismo está en una reunión en Cochabamba viendo por qué han perdido. Ojalá que no, bueno, siempre han acusado al imperialismo norteamericano, a la derecha, a la iglesia. En fin, esos son los enemigos históricos. Es interesante miramos hacia Europa, hacia los Estados Unidos, quizás para la parte negativa y crítica. Sin embargo, también hay cosas positivas, porque mucha gente que en su país no se ha desarrollado ha venido a estos países, y sucede que Estados Unidos, por ejemplo, es un país de inmigrantes latinoamericanos, de inmigrantes europeos, donde han tenido la oportunidad de desarrollarse, de sus ideas hacerse realidad y luego desarrollar, mejorar su vida en el aspecto social y cultural. A veces creo que debemos mirar la parte positiva y entre los gobiernos buscar el encuentro que es el beneficio para todos los países. Mirar quizás a los países nórdicos, donde cambian de gobiernos, pero hay un solo objetivo, que es el desarrollo del país. ¿No? Evidentemente. Entonces, eso es así. En estos días hemos tenido las buenas noticias, por ejemplo, de que una
una joven boliviana ha ganado el premio Goya de fotografía en Madrid y ahora está contratada para varias películas más. Y en Estados Unidos hay una gran fotógrafa también a la que yo la pasé en mi programa de televisión, cuyas fotografías están ya en los grandes museos de ese país. Y anoche se dio la noticia de que la vicepresidenta de Estados Unidos ha elogiado la labor de una profesora boliviana nacida en La Paz, inmigrante, que desarrolla una magnífica actividad con los niños en forma presencial. Les da educación a algún sector de los niños de Washington. Y la vicepresidenta lo ha dicho en la televisión. Así es que tenemos esa satisfacción de que los bolivianos fuera del país se distinguen o los distinguen, cosa que les niegan en su país de origen. Claro, es que eso también es algo muy importante de analizar. El sueño americano para unos puede ser solamente la parte económica, pero para otros puede ser el desarrollo profesional. Y claro, aquí en los Estados Unidos conozco gente boliviana de un talento increíble, gente grandes intelectuales, gentes que representan a su país, ciudadanos bolivianos que son embajadores de su país. Y eso es maravilloso. Y, por ejemplo, sucedió con María Antonieta, cuando vino aquí, fue gracias a ella que pudimos reconocer la riqueza cultural de Bolivia en el aspecto de la música. Ajá. O sea, si ella no hubiese dedicado su vida a investigar todas estas grandes personalidades que estuvieron en la sombra, yo digo, eso es ser un embajador, estar fuera de la política y ser embajadores de su país, pero a través de la cultura, no a través de la demagogia. Yo creo que la pandemia ha hecho que nos encontremos en el mundo y veamos una realidad increíble. En este aspecto, alguna parte positiva, Mariano, ¿qué considera positiva de haber tenido esto que ha sacudido al mundo? Porque de una manera u otra nos hemos encontrado, hemos visto la realidad del mundo. ¿Alguna cosa positiva de esta pandemia? Desde su perspectiva. Bueno, es difícil encontrar algo positivo, pero lo que encuentro que es evidente es la fragilidad de la especie humana en la Tierra. Esta pandemia ha afectado a todos los pueblos del mundo, incluso se han despertado egoísmos porque no se acaparan las vacunas, pero nos muestra cómo hemos abusado del crecimiento demográfico, del avance sobre los bosques. Parece que el morbo de la pandemia ha surgido de la comida, de haber algún chino comido un murciélago. Bueno, en todo caso, se está arrinconando la poca fauna que le queda al mundo porque el proceso de urbanización y de industrialización es arrollador. Así es que quizá la ventaja de la pandemia es que nos haga pensar en lo frágil que es la condición humana y cuán vulnerable a un bichito invisible que está matando a jóvenes, a viejos y a gentes de toda condición, a ricos, a pobres. Aquí en Bolivia han muerto varios empresarios. Tenemos más de 50 médicos muertos, muchas enfermeras que dieron la cara. Y bueno, pero vuelvo a esa idea. Esa sería la ventaja de la pandemia, el hecho de mostrarnos lo poco
importantes que somos para la naturaleza, la especie humana. ¿Algún beneficio? ¿Cuál es el mayor beneficio de la tecnología en estos momentos? Para dar a conocer más las situaciones que hay dentro del país, permite visibilizar más la situación del país, crear concilio entre las personas, encuentros, por ejemplo, en cuanto a los aspectos culturales. Ojalá. Otro aspecto paradójico de la pandemia es que con la reclusión en los hogares ha aumentado la violencia familiar. Bolivia es uno de los campeones en feminicidios. Aquí se matan unas 100, 120 mujeres por año por sus parejas generalmente. Y también abuso a los niños. Esos son los aspectos más deplorables, porque el encierro pues conduce a eso, ¿no? A que se acentúen en lugar de crear un clima de tolerancia, la gente se exacerba o bebe demasiado alcohol, en fin. Hay muchos efectos marginales que son deplorables. Vamos a adentrarnos un poquito en el ámbito cultural en cuanto a los intelectuales bolivianos, los que han estado dentro del país. Menciónenos algunos. Aquellos que usted conoció, que están en su memoria o que a lo largo de la historia han influenciado en el desarrollo del país. Centrémonos en las cosas positivas. ¿Quiénes han incentivado? Los que son los modelos, porque al final este vídeo queda como testigo de la historia donde los jóvenes van a descubrir nombres. ¿Quiénes son esas personas que han contribuido a lo largo de la historia? Esos intelectuales, sean de la literatura, de la música, del cine. Háblenos un poquito de ellos. Bueno, ya tenemos el placer a María Ahí tienes el ejemplo de María Antonieta. Pertenece a esa minoría del espíritu que mantiene viva la fe en Bolivia. Yo creo, como Voltaire, que hay que regar el propio jardín, ya que no puedes regar a los demás, y con eso influir a mejorar las condiciones de vida. En mi caso, yo mantengo un programa de televisión semanal se llama Identidad y Magia Bolivia, donde hago entrevistas a escritores, artistas, artesanos, médicos, sacerdotes, poetas y a músicos también, naturalmente. Y lo tengo afortunadamente sin interrupción casi ya 20 años. ¿Cómo nace esta idea, Mariano? ¿Cómo nació esta idea de crear el programa y quiénes han pasado por ahí? Bueno, casi deben haber sido unas 800 entrevistas a lo largo de los 800 a 1000. Han pasado todos los escritores, pero además me he ocupado de viajar por Bolivia. He recorrido el país varias veces invitado porque por mis medios no podía hacerlo. Y he puesto a luz lo que hacen bolivianos creativos, innovadores, entusiastas, optimistas, en fin, desde muy jóvenes hasta la tercera edad. Pero ese ha sido el énfasis. Sería difícil darte unos nombres porque son demasiados. Bueno, me acabas de decir que aproximadamente han sido unas entre 800, 1000 personas. Pongamos 800. Estamos hablando de que en el país, si tendríamos que mencionar 800 personas, quiere decir que hay un gran talento, gente magnífica que ha pasado por este programa, que ha dado a conocer su talento, su capacidad, su conocimiento, y como hablamos siempre de embajadores de la cultura. Así es. Qué interesante, porque al final tú has sido una pequeña empresa que ha dado a conocer esto. Nosotros siempre digo, debemos dar, justamente este es un ejemplo para los políticos, para que vean cómo nuestras iniciativas de personas individuales destacamos, desarrollamos. Es verdad, claro. Entonces,
Si cada uno de los individuos tuviera ese incentivo, esa pasión, cambiaríamos. Entonces, por eso yo siempre creo en las personas. Creo en las personas que transforman sociedades, que transforman países. Dejemos de lado la política, dejemos todo esto. Seamos nosotros los que hagamos esa transformación, pero sembremos en nuestros jóvenes esos cambios. Eso es fundamental. Y yo estaba aquí anotando, fíjate, yo estaba anotando algunas partes de la conversación con Mariano. Mariano decía, no podemos hacer nada, pero yo aquí estoy anotando de sus propias palabras conclusiones en las que dice, sí, nuestro país va a cambiar cuando tenga más educación. Fíjate, ya estamos dando soluciones. Va a cambiar cuando tenga solución en la educación. Cuando nos preocupemos de que los seres humanos son los que transforman la sociedad, lo ha dicho Mariano. Y algo importante, no esperemos que los demás hagan. Cada uno de nosotros estamos contribuyendo. Y esa fue la pregunta cuando le hice, ¿cómo has llevado todo este proyecto de la televisión durante tantos años? ¿Quiénes han pasado por ahí? Dijo, 800 personas. Quiere decir que sí, esas 800 personas cavaran en la mentalidad de cada uno de los bolivianos esa reconciliación con su propia cultura, valorarse. He tomado las palabras que él dice, el valorarse, el reconocer el talento que tenemos, la capacidad del desarrollo, cambiaría Bolivia. María, he tomado tus propias palabras. Sí. Entonces, no, de acuerdo, estoy absolutamente de acuerdo en lo que planteas. Y ojalá que esa semilla que trato de plantar cada semana dé sus frutos. En algunos casos lo he visto personalmente, en otros la gente vuelve al anonimato. Pero lo que tú dices es cierto. Cada uno tiene que hacer lo suyo para que se refleje en los demás. muy bien, y algo muy interesante que también luego he recalcado con lo de María Antonieta, que dice el egoísmo, el hecho de no apoyar los complejos, qué destructivos que son los complejos, pero el problema es de que los complejos son destructivos para la persona. Entonces, eso es interesante, romper esos complejos, los separatismos culturales dentro del propio país. El romper esos aspectos es maravilloso y esto no lo estamos viendo después, no lo veremos solo nosotros, sino que quedará de testigo dentro de los archivos. Bueno, nosotros lo vamos a poner dentro de nuestra universidad, gracias al apoyo de la Universidad de Adelphi University por estos programas que son recorriendo Latinoamérica con sus grandes investigadores, científicos, artistas, intelectuales. Y volviendo nuevamente a la memoria de Bolivia, para que se recuerden aquellas personas, por favor, sí que me gustaría que nos hagas un pequeño recreo de Mariano sobre Bolivia. Háblanos un poquito la Bolivia del norte que tú has recorrido, la del sur, la del este, la del oeste. Cuando la gente va a recorrer los desiertos de sal, esa magnitud, esa belleza, la selva, esa variedad de lenguajes, el aymara, el quechua. Háblanos un poquito de eso, Mariano. Bueno, Bolivia tiene varios pisos ecológicos. Tenemos desde la selva del oriente hasta los llanos de los valles y el altiplano. En cada piso ecológico hay un tipo humano diferente, bien por su origen racial o por la educación, el ámbito familiar, en fin. Es un país que se ha ido formando poco a poco con muchas dificultades, como dice María Antonieta, pero yo tengo la impresión de que vamos a llegar a algún momento
a reconocernos a nosotros mismos y valorarnos y respetar al otro. Eso es muy importante, el derecho a la cortesía, a la comprensión. María Antonieta me hacía recuerdo de que ese trámite, que yo lo he olvidado, pudo salir en un día. Me alegro mucho, pero como ella dice, si uno acude ahora a una autoridad, siempre está reunido en alguna parte, está ocupado, nunca tiene tiempo para atender un problema pequeño o grande. Esa es parte del crecimiento burocrático también. Pero en todo caso, con todas sus deficiencias y falencias, aquí hay algo muy este país yo creo que tiene mucho por venir porque tiene las riquezas naturales, no tiene su población preparada todavía, calificada, pero la va a tener algún día y aspiramos todos los bolivianos a llegar a algún acuerdo con Chile para que se nos dé un acceso al Pacífico. Esa es tú hablabas de complejos, tenemos ese complejo del encierro en nuestras montañas y en nuestras selvas. Ya hay que romper eso, hay que tener una mirada universal y latinoamericana también. En ese sentido, Chile está sufriendo tanto como nosotros con la pandemia, la Argentina, el Brasil. El Brasil es un drama aparte con el mal manejo de la pandemia. Pero así le pasaba a Estados Unidos también con el anterior gobierno. Bueno. Estamos hablando de ¿qué destruye un país? Los propios políticos. Un país se destruye por los políticos, porque yo vivo en los Estados Unidos y yo siempre recalco esto. No critiquemos los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque este país está conformado por inmigrantes con sueños, con ilusiones, con deseos de superación. Y toda esta gente que ha venido de todo el mundo, aquí en este país es justamente por esos deseos que no pudo desarrollar en su país. Exacto. Si existe un problema son la política. Sí. Pero la mayoría de la gente es la que consigue las transformaciones sociales. Es verdad. Algo muy interesante, dice, ¿por qué Estados Unidos? Gracias a la inmigración en Estados Unidos, el país tiene el mayor número de premios Nobel de física, por ejemplo, de química, unos cuantos de premios Nobel de la Paz también. Mucho más que la América Latina en su conjunto. Nosotros en literatura tenemos apenas 6 premios Nobel, pero la literatura norteamericana es admirable. Faulkner ha sido el maestro del boom latinoamericano. Es un hombre respetadísimo en los círculos intelectuales. Igual Hemingway. Hemingway es una leyenda y hasta los cubanos que se dan de comunistas reconocen que es una fuente de ingreso turístico, porque el bar que frecuentaba es un sitio obligado de visita periodística y también la propiedad que tenía. En fin, Estados Unidos es un país tan importante y tan hermoso que todo el mundo quiere volcarse. Centroamérica quiere vaciarse allá y nadie piensa en que sería muy agradable ir a Cuba, por ejemplo, o a Venezuela. Nadie pide pasaje turístico para esos países ni para vivir. Porque muchos han venido con sus sueños y sus sueños se han hecho realidad en este país, porque existe la libertad, existe el consenso. Cuando tú hablabas, Antonio... Y las reglas de juego claras, sí. Se respeta. O sea, es algo muy importante. La ética, de una u otra manera, se respeta. Cuando tú hablabas de los premios Nobel, circulaba por mi mente este aspecto muy importante de decir,
miremos hacia atrás todos los premios Nobel que han ganado aquí en Estados Unidos, ¿de dónde son esos orígenes? Así es. ¿De dónde proceden? Porque Estados Unidos es el crisol de cultura y de la migración. Claro, evidentemente. Y, por ejemplo, no puedo hablar de, bueno, diríamos de otros lugares, pero en el caso de Nueva York es el consenso de la humanidad. Aquí hablamos más de 200 lenguas. Se respetan esas 200 lenguas. Se respeta al otro. Claro. Eso es lo que incentivamos, sobre todo los que estamos en la academia, en las universidades, a nuestros alumnos incentivamos algo que es fundamental. Conozcamos primero al otro, veamos las riquezas del otro para poder comprender. Y eso le comentaba a María Antonieta. Cuando hablamos de Bolivia, hablamos de esas riquezas, hablamos de ese talento. Entonces, por eso se mira hacia Latinoamérica también. Surge algo muy interesante, se mira a Latinoamérica con respeto, pero el latinoamericano no se ve así. Yo creo que es una riqueza el ejemplo que estemos nosotros aquí, para mí, para nuestro departamento, para los latinoamericanos que estamos en los Estados Unidos, es una riqueza que tengamos a uno de los grandes investigadores, historiadores de Bolivia, el gran maestro Mariano Bautista Gumucio. Que tengamos aquí una gran pianista, compositora, María Antonieta Mesa de Pacheco, y que tengamos a una gran intelectual, académica, Beatriz Rosell. Eso es lo que hace que encuentros transformen la sociedad y nuestra juventud. Eso es maravilloso. Entonces, estamos aprendiendo, estamos haciendo un recorrido por la memoria histórica. Y saben que no tenemos barreras para descubrir eso, porque hemos dejado de lado todas esas barreras que cortan, que coartan la libertad creativa, la imaginación. Mariano, hay un tema que no hemos tocado. Estábamos hablando de la riqueza cultural de Bolivia, pero ¿y qué de las tradiciones de Bolivia, de su música, de folclore, de esa riqueza justamente cultural? Háblanos un poquito de esto. Bueno, Bolivia ha tenido el privilegio de contar con varias nominaciones de UNESCO. La ciudad de Sucre, la ciudad de Potosí, Tiahuanaco, las misiones jesuíticas del Oriente, que son un fenómeno interesantísimo y que son las únicas vivas, porque hay ruinas jesuíticas en Paraguay, en Brasil y en la Argentina, pero la gente no vive allá. En Bolivia son pueblos vivos, muy activos y que han recuperado la música barroca que dejaron los jesuitas. Es uno de los grandes aciertos de hace 20 años, diré. Se han reconstruido los hermosos templos que ellos dejaron en la selva. En la parte de Mojo se ha perdido, es la parte del Beni. Pero bueno, también tenemos la distinción de UNESCO para el Carnaval de Oruro, que es uno de los carnavales más cotizados en América Latina, que se ha suspendido este año y el anterior también por la pandemia. Pero hay sectores muy interesantes desde el punto de vista del arte, de la música, por supuesto, y de la literatura y de la poesía. Tenemos excelentes poetas. Tenemos uno que es Mitre, Eduardo Mitre, que vive en Nueva York, pero que siempre está pendiente de Bolivia. Él, además de poeta, es crítico de la poesía. Ha escrito varios libros sobre la poesía boliviana. Así es que en ese nivel artístico, intelectual, no está mal Bolivia. Creo que tiene varias cosas
que puede ofrecer al visitante con orgullo. Y en cuanto al lenguaje, por ejemplo, también tiene una riqueza en cuanto a los idiomas, a las lenguas madres de Latinoamérica. ¿Nos podrías hablar un poquito de esto, de esta riqueza? Bueno, ahí tenemos una polémica porque el gobierno del partido que está en el poder ha aprobado una constitución que pone como lenguas oficiales a las lenguas de 36 grupos y con la obligación de traducir a sus lenguas las leyes del país. Pero eso no es tan grave porque no se va a poder hacer. Lo grave es que los empleados públicos deben hablar una lengua original también fuera del español. Eso lo ponen como una conquista, un logro del régimen, pero igual en la escuela los niños están obligados a estudiar una lengua original. Y esto ha causado muchos problemas porque es un chaleco de fuerza. La gente ya por la edad o porque no le interesa, no quiere hablar por obligación otra lengua. Todo el mundo está dispuesto a respetarlas, a que se las trate académicamente, pero esta obligación de hablarlas es un retroceso para nuestra educación y nuestra vida política. Se supone, por ejemplo, que todos los diputados hablen aymara o quechua o guaraní, pero alguna vez que uno se ha dirigido al auditorio en esas lenguas, nadie le ha entendido. Y luego, claro, son lenguas ágrafas, no hay novela en esas lenguas, ¿no? Hay muy poca poesía. Son lenguas para el comercio, pero para la vida diaria, pero no para la especulación filosófica o para la tecnología, para la ingeniería. No, sería imposible, no tienen las palabras. Surgieron en un medio del siglo XVI, del siglo XV. Entonces, ya el siglo XXI los ha pasado de largo. La pregunta aquí sería, León Portilla, uno de los grandes defensores de la lengua del náhuatl en México, decía que cuando muere una lengua, muere su tradición, muere su cultura, muere muchísimos saberes. Es verdad, claro. La pregunta aquí sería, beneficios de mantener estas lenguas, defender estas lenguas, que yo estoy de acuerdo en defenderlas, pero para representarnos en el mundo, para darnos voz, conocimiento, ¿dónde ponemos la parte racional de esto? ¿Cuál sería el concilio? ¿Cuál sería la parte positiva? ¿Cómo se lucharía con esto? María Antonieta, me gustaría también tu opinión en este aspecto. Sí, bueno, yo diría para terminar que hay que buscar un equilibrio, pero no obligar a la gente, porque eso causa una reacción negativa y además estamos viviendo una comedia, porque los diputados y senadores presentan un documento de una academia privada donde aseguran que hablan aymara o hablan quechua o hablan guaraní, pero es una mentira porque han comprado ese diploma y la verdad pues no lo hablan. Ni el propio expresidente Morales no habla ni aymara ni quechua, habla español. Así es que hay que buscar
porque incluso los estudios de UNESCO dicen que es imparable el hecho de que las lenguas van desapareciendo. En el caso de Bolivia ya no hay monolingüismo, ya no hay gente que hable solo aymara en el campo. Esa gente que tiene que ir al mercado, en fin, a la escuela, trata de hablar en español y lo hace finalmente. Bueno, hay un ejemplo que yo siempre pongo, pero claro, también se opina sobre este aspecto. Por ejemplo, uno de los países que tiene más lenguas de origen es México. Tiene el zapoteco, el mixteco, el nahual. Y todo el mundo dice es que el nahual se ha devorado al resto. Pero es que es normal, ¿por qué? Porque tenía más hablantes, tenía millones de hablantes. Pero además, fíjense, Sor Juana de la Cruz hablaba en nahual. Sus poesías, muchas eran en nahual. ¿Pero por qué? Porque viene una tradición. ¿De dónde viene esa tradición? De los grandes textos que vienen de la Virgen de Guadalupe. Si tenían tantos devotos, millones de devotos, la Virgen de Guadalupe, obvio que se identificaban en un idioma con mayoría como era el náhuatl. De ahí que ella escribía, escribía el perfecto el náhuatl y también el español. Entonces, los idiomas sobreviven cuando hay hablantes. Y esa es una realidad que tenemos que asumirla. Por otra parte, algo que es muy interesante que no había recalcado en este aspecto de la parte intelectual, ¿qué aporta un idioma? Un idioma que aporta intelecto, ciencia, historia, sobrevive. Saben que al día de hoy, esta es la experiencia que nosotros tenemos en los Estados Unidos. Tratamos de que sobreviva el español. Nosotros, desde la academia, estamos contribuyendo y diciendo que hay un idioma que es español intelectual, que han ganado premios Nobel. O sea, estoy mirando desde la esfera amplia que esto que ustedes están luchando en el interior, nosotros aquí en los Estados Unidos lo estamos haciendo. Y ponemos, por ejemplo, a los que han ganado premios Nobel. Por ejemplo, García Márquez. Entonces decimos, este es el idioma que también se habla, que tiene que tener respeto y dignidad. Es interesante cómo nosotros estamos defendiendo eso, de que se hable con respeto, con dignidad, porque los idiomas respetables son el francés, el italiano, el inglés, porque es importante en la economía, en la cultura, en la ciencia. Entonces, para que un idioma resalte y sobreviva, tenemos que tener científicos, intelectuales, gente en la cultura, en la historia. Es verdad. Pero lo que dice María Antonieta es muy cierto. La comunidad hispana debe tener más de 500 millones en el mundo. Y como decía Pablo Neruda, el premio Nobel, los conquistadores se llevaron el oro, pero nos dejaron las palabras. Y ese es el mérito realmente de España. Bueno, y son las palabras las que han permitido que tengamos un encuentro aquí de culturas. Exacto. Que en este momento me siento boliviana, me siento latinoamericana, me siento estadounidense. ¿Por qué me siento estadounidense? Porque al vivir aquí comparto la cultura de Latinoamérica, de Asia, de Europa, de África. Cuando hablo de la cultura universal es maravilloso descubrir que gente de África tiene las mismas necesidades, gente de Francia, gente de Italia, las mismas necesidades. Gente de todos esos lugares vinieron con la misma ilusión, con el mismo sueño, con la misma necesidad. Y aquí estamos creciendo, contribuyendo. Y a mí ha sido una tarde mágica el tenerlos aquí, a través de las palabras, podernos comunicar, poder compartir. Y yo he tenido este encuentro con un gran intelectual, Mariano Bautista Gumucio. Estos encuentros hacen que contribuyamos a la transformación de nuestra Latinoamérica.